Buenas tardes. El concepto de liderazgo ha sido durante mucho tiempo el control de comandos. De esta manera, el líder ejerce las funciones de la jerarquía de mando de forma unilateral, dando órdenes ejecutantes que luego son supervisados y controlados en el logro de sus tareas. La única relación de influencia entre el líder y los seguidores se basa en el líder de la autoridad por un lado y la obediencia de los seguidores por otro lado. Hemos elegido a Juan Geraldo de Borboya Rivero porque es el rector de la gran universidad, la UP de Guadalajara, es decir, el instrumento llave para el éxito de miles de estudiantes. Licenciado en Derecho, Ciencia Política, Filosofía y Economía, señor de la Borboya trabajaba de consejero y profesor antes de devenir rector de la UP el 5 de agosto de 2008. Veremos a lo largo de su entrevista que el liderazgo no solo es autoridad, sino también la combinación de diferentes tipos de poder que permiten aumentar los factores de persuasión entre los seguidores. Buenas tardes, doctor. Aquí tenemos a Marco Antonio Weber y servidor Gabriel García Arce. Queríamos entrevistarlo sobre qué nos podría decir tú sobre un buen líder dentro de la sociedad y más aquí en Guadalajara. Primero que nada te quisiera preguntar, ¿tú cómo te sientes o cómo te caracterizas como un buen líder dentro de la sociedad, universidad, con la sociedad? Creo que, por una parte, yo creo que es muy, suena hasta mal el que alguien respecto a sí mismo se plantee como líder, ¿no? Yo creo que el liderazgo se tiene que conquistar, se tiene que ganar. Yo no creo en liderazgos, ¿qué podemos decir?, automáticos o liderazgos incluso gestionados, ¿no? Es decir, para mí, en lo particular, el liderazgo implica el ejercicio de una virtud o más que nada, de una forma de ejercer esa capacidad de que personas inteligentes y libres secunden en una iniciativa a esa persona de la que se le plantea la posibilidad de liderazgo. Y eso para mí se basa sobre todo en la confianza. Es decir, tiene que haber un sentido de confianza para que alguien, con el pleno ejercicio de su libertad, diga, creo que me conviene seguir a tal persona o a tal otra persona, ¿no? Esto ya los romanos lo tenían muy claro, ¿no? Es decir, desde el tiempo de los romanos había la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien manda algo y los demás lo obedecen? O sea, quizá el planteamiento es muy simple desde ese punto de vista, ¿no? Y los romanos desarrollaron una teoría, por llamarlo de alguna manera, donde diferenciaron plenamente entre dos facultades, la autoritas, que ellos le llamaban, y la potestas. Es decir, la potestas es quizá en algún sentido un poco más primaria, un poco más directa, es decir, yo mando y tú me obedeces, y esa potestas se puede deber pues o a la fuerza bruta de quien manda, o a que sepa gritar muy bien, o que sepa amenazar muy bien, y efectivamente es muy legítima, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay ámbitos donde la protesta tiene que implantarse de una manera directa, es decir, por ejemplo, un soldado en la guerra. Pues un soldado en la guerra no va a cometer las acciones propias de lo que se le está pidiendo, de lo que le está pidiendo la autoridad competente, pues porque efectivamente, es decir, se le explique, se le den razones, sino en la guerra se da una orden y o se cumple, ¿no? Pero cuando estamos hablando de liderazgo respecto de personas y de personas que están en un ámbito de democracia y de libertad, y personas inteligentes y personas que tienen algo que aportar, yo creo que es mucho más eficaz esa autoritas que dirían los romanos, basada efectivamente en esa especie de silogismo lógico en el que dice, esta persona con su ejemplo me está demostrando que lo que me sugiere que haga, como él lo vive, como él lo lleva a su cumplimiento, vale la pena hacerlo. Alejandro, si yo preguntaría a su
su equipo de trabajo, ¿cuáles son sus puntos débiles y sus fuerzas? Sí. ¿Qué me diría? Bueno, yo que esta es una pregunta muy interesante porque no se puede esperar de ningún líder la perfección, efectivamente, ¿sí? Pero yo que justamente en base a lo que dije hace un momento, el hijo, el empleado, el virtuoso en la orquesta filarmónica de la que hablábamos hace rato, tiene que darse cuenta que efectivamente quien de alguna manera lo está liderando, lo está encabezando, tiene muchos fallas, tiene muchos errores, tiene algunas virtudes, o muchas virtudes, pero que, vuelvo a la palabra que utilizaba, pero que hay congruencia. Es decir, ya no podemos pedir que sea perfecto, pero yo lo que sí me doy cuenta es de que esos defectos que se tienen, pues o está tratando de luchar para vencerlos, o que en determinados momentos ya parte de esa debilidad, es decir, que tiene la humildad de reconocer la debilidad. Vámonos para mejorar. O para ser honesto, por ejemplo, volvamos al caso de la universidad, del proceso de enseñanza. Yo no le puedo pedir a mi profesor que sepa todo de todo, más hasta sería sospechoso. Por eso es malo que un profesor a la mitad de la clase, ante una pregunta del alumno, confiese que eso concreto no lo sabe y que le den un tiempo para investigarlo y para satisfacer esa duda que el alumno planteó. Pierde autoridad el profesor porque en medio de la clase diga: discúlpame, esto no lo sé, pero ten la seguridad que para la próxima clase lo voy a investigar y voy a tratar de contestar la pregunta. O tiene más autoridad el que contesta directamente, a lo mejor sin la reflexión y a lo mejor sin el conocimiento preciso de lo que se le está preguntando. Yo que esta situación, en muchas ocasiones, claro, si el profesor cada clase no sabe contestar lo que los alumnos le preguntan, bueno, pues carece totalmente de autoridad. Pero si el profesor en un determinado momento, a la mitad de la clase, dice: señores, discúlpenme, esto yo no se lo sé contestar, o tendría que improvisar una respuesta que no es digna de la clase que les estoy dando, denme un tiempo y se los voy a contestar. Y llega la siguiente clase con la respuesta a la pregunta hecha, lo que crece su autoridad, aunque esté manifestando algunos defectos, aunque esté manifestando algunas imperfecciones en la manera de dar la clase. No sé si nos... Claro, sí entiendo, pero a usted es una de sus particularidades, es decir, un punto, es una esfuerzo para usted, ¿no? Sí. ¿Es su manera de liderar o no? Sí, sí. Incluso, por ejemplo, o sea, yo reconozco abiertamente, incluso ante algún subordinado, pues, la ineficiencia o la deficiencia que yo tengo. Con esta entrevista, después de haber estado con el doctor Juan de la Borbolla Rivera, nos dimos cuenta, mi compañero y yo, que un buen líder siempre utiliza un término que es poder, así estando pensando siempre en el que tiene el control de la persuasión y de la situación o circunstancias de lo que está haciendo. Algunos dicen que los líderes no se hacen, sino que nacen, pero la verdad es que sí debe tener muchos valores, características para poder llegar a ser un buen líder. Sobre todo, debe contar con una personalidad muy abierta y adecuada. Claro que también hay actividades, situaciones y estudios que se tienen que llevar a cabo para poder llegar a esta meta, a ser un buen líder. Los líderes se interesan siempre por el bienestar y la satisfacción de los que lo siguen. Por eso, el líder apoya siempre teniendo buena comunicación, siendo amistoso y representando bien el interés de los subordinados.